Hola, buenos días. Yo soy Valeria Enríquez Muñoz y les voy a presentar una célula eucariota animal. Bueno, para comenzar, me gustaría explicar primero qué es una célula. Una célula es la unidad funcional y estructural del ser vivo, es la unidad más pequeña y forma los organismos vivos y tejidos. Para que quede más claro, les voy a mostrar un esquema de cómo de una célula llegamos a ser un ser vivo. Bueno, primero que nada tenemos un átomo, de ahí se forma una molécula, después una macromolécula, un órgano celular, después una célula. De un conjunto de células se forma un tejido, de un conjunto de tejidos se forma un órgano, de un conjunto de órganos un sistema y pues obviamente de un conjunto de sistemas un ser vivo. Me parece importante mencionar que hay dos tipos de células principales con características similares pero aún así distintas. Son la procariota y la eucariota. Y la eucariota se divide en animal y vegetal. Yo hablaré de la célula animal, que es una célula eucariota de la que se componen los distintos tejidos de los animales. La célula animal se caracteriza por tener un núcleo celular, por eso se denomina eucariota, porque es una de las diferencias que tiene de la procariota que carece de núcleo. La célula eucariota se puede reproducir independientemente. Además, es la unidad básica de todos los tejidos y órganos del organismo del reino animal, que es lo que les explicaba anteriormente, y se encarga de las funciones vitales e indispensables para la vida, de su nutrición y de su reproducción. Algunas características son que son células grandes, de 10 a 100 micras, tienen ADN lineal asociado con proteínas en sus cromosomas, varas asociadas con mitosis. Tienen un metabolismo aeróbico, esto quiere decir que requieren de oxígeno. Tienen una organización celular compleja, principalmente con organismos multicelulares. Su sistema sexual es por fusión de genomas gaméticos asociados a la meiosis. Y algo importante de esta célula es que es la única que contiene lisosomas. Bueno, esta es la representación que yo hice de la célula eucariota animal. Les voy a decir cuáles son sus partes y con qué las hice. Para empezar, utilicé un melón. Adentro, utilicé un durazno para explicar el núcleo, la semilla, el nucleolo y con un poquito de plastilina la membrana nuclear. Después, si nos vamos hacia arriba, está el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas son puntitos muy pequeños que están ahí, pero quise hacer uno más grande para representarlo. Después la vacuola, que utilicé un pedacito de uva, el retículo endoplasmático liso, que también es foamy, después el aparato de Golgi, que usé gomitas de gusanitos, la membrana plasmática con este limpiapipas, los centriolos los representé con pedacitos pequeños de plastilina, que son estos verdes, el citoplasma es toda esta parte del melón, los lisosomas con la partecita de arriba de la uva y por último la mitocondria, que es como una cunita de plastilina con los dulcecitos adentro. Ahorita les voy a explicar las funciones y estructura de cada una de las partes. Ahora sí voy a explicar las partes haciendo una comparación entre las que yo hice y de una representación un poco más precisa. Comenzaré con el núcleo, que es el organelo principal de las células. Su estructura es de doble membrana, con poros, y alguna de sus funciones es que contiene el material genético hereditario de las células y es el centro de control del metabolismo, del crecimiento y de la división celular. También sintetiza el ADN. El nucleolo es esa pequeña como semillita que vemos dentro del núcleo y sintetiza el ARN ribosómico. Lo siguiente es el retículo endoplasmático rugoso, que es una red de sacos aplanados o cisternas que están formados por una lámina de membranas que se pliegan. Tienen apariencia rugosa debido a los ribosomas que están adheridos a sus membranas, y su función es la síntesis y transporte de proteínas de secreción membranales y lisosomales. Los siguientes son los ribosomas, que son estructuras globulares carentes de membrana. Como dije, están adheridas al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas leen el ARN mensajero con órdenes de ensamblar aminoácidos para formar proteínas. En pocas palabras, se encargan de sintetizar proteínas. Lo siguiente es el retículo endoplasmático liso, que está formado por un sistema complejo de membranas constituido por una estructura lipoproteica. Y su función es la síntesis de fosfolípidos, esteroides,
glucogenólisis y la degradación de sustancias tóxicas. El citoplasma rodea al núcleo y también alberga los organelos y contribuye a su movimiento. Es una especie de protección. Lo siguiente de lo que voy a hablar es la vacuola. Su estructura es que son organelos redondos con una membrana simple y su función es que son reguladores osmóticas, lo que quiere decir que expulsan el agua o el exceso de agua del interior de la célula hacia el exterior. Ahora, el aparato de Golgi. Primero su estructura. Es un sistema de cisternas apiladas. Esto quiere decir que son compartimientos rodeados por membrana y de vesículos que se localizan en el citoplasma. Tiene 3 niveles de organización. El primero son cisternas, después dictiosomas y al final complejo de Golgi. Su función es que clasifica, madura y transporta proteínas a 3 distintos destinos, que son lisosomas, membrana y vesículas secretoras. Ahora la mitocondria. La mitocondria es un organelo de doble membrana, donde la interna forma unas crestas mitocondriales de composición lipoproteica. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Pues participa en la respiración celular. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs y del ácido cítrico, y en las crestas se lleva a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa. La siguiente parte u organelo son los lisosomas, que son estructuras esféricas en el interior de la célula que rodean al aparato de Golgi. Los lisosomas contienen enzimas digestivas empleadas para digerir macromoléculas. ¿Y a qué me refiero con macromoléculas? Pues son como lípidos y proteínas. Este es el que les decía que es el único organelo que se encuentra nada más en la célula eucariota animal. También alguna de sus funciones es que destruye células viejas. El siguiente organelo son los centriolos, que son órganos tubulares, es decir, en pares de 2 en 2, que se encuentran en el citoplasma de las células animales, cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Siguiente es la membrana plasmática. Está formada por una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Tiene varias funciones. La primera es la compartimentalización celular, que mantiene a la célula íntegra. La segunda es que controla la entrada y salida selectiva de moléculas desde el interior hacia el exterior de la célula y viceversa. La tercera es la comunicación entre células. Y la cuarta es que algunas poseen flagelos y lillos. Lo siguiente es la membrana nuclear, también conocida como envoltura nuclear, nucleolema o carioteca. Es una estructura porosa con doble unidad de membrana lipídica que delimita el núcleo. Es característico de las células eucariotas. La membrana nuclear consta de 2 bicapas de lípidos. La primera, la membrana nuclear interna, y la segunda, la membrana nuclear externa. La membrana nuclear tiene muchos pequeños orificios llamados poros nucleares, que permiten que las moléculas se muevan hacia adentro y hacia afuera dentro del núcleo. Bueno, para terminar, voy a decir algunos ejemplos de células eucariotas animales. El primero es el huevo. Este viene siendo el tipo de célula animal que puede llegar a ser la más grande que se conoce, bueno, al menos hasta ahora. Se sabe que un huevo como el de avestruz puede llegar a pesar 1,5 kilos. Dentro del huevo existen células que están dando forma a un nuevo ser vivo que tendrá las características exactas de ADN de las células de sus predecesores. El segundo es la neurona. Las neuronas están formadas con células que tienen funciones especiales para el sistema nervioso. Estas células pueden recibir información para luego transformarla a señal eléctrica y enviarla como señal química. El tercero y último ejemplo que voy a dar son los glóbulos rojos. Estos son los encargados de llevar el oxígeno desde los pulmones hasta el último espacio del cuerpo animal y luego hacer el camino de vuelta, pero trayendo consigo el dióxido de carbono. Viajan usando los vasos sanguíneos por medio de la sangre y de esta manera alcanzar todas las neuronas posibles.
Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que la información que les di haya sido clara y les haya servido mucho. Si les gustó, mándenme un like y también póngale al profe que me ponga buena calificación porque me esforcé mucho. Los veo en la próxima exposición y muchas gracias.